Mi abuela me pasó un sobre por debajo de la mesa, justo entre el molde de camote dulce y la canasta llena de panecillos recién horneados. Lo hizo con tanto cuidado que nadie se dio cuenta. Ni mi mamá, que estaba ocupada tratando de poner paz entre mi tía Rosa y mi tío Ernesto, quienes llevaban más de 20 minutos discutiendo sobre los planes de viaje para el Día de Acción de Gracias. Los dos hablaban cada vez más fuerte, interrumpiéndose uno al otro mientras el resto de la familia fingía no escuchar. Ni mi papá, que estaba concentrado intentando convencer a mi hermano menor de que dejara de darle pedazos de pavó al perro debajo de la mesa. Cada vez que alguien volteaba a verlo, mi hermano escondía las manos detrás de la espalda con una sonrisa inocente, mientras el perro lo observaba con una mirada llena de esperanza. Ni mi esposo Caleb, que en ese momento ayudaba a mi abuelo a llevar los platos vacíos de regreso a la cocina. Los dos iban y venían entre risas, hablando de deportes, de herramientas y de cualquier tema que se les ocurriera. Toda la casa estaba llena de ruido. Del buen ruido. El ruido de una familia grande reunida después de mucho tiempo. Las conversaciones se cruzaban de un lado a otro. Los niños corrían por el pasillo. La televisión estaba encendida en la sala aunque nadie realmente la veía. El olor del pavo recién salido del horno todavía flotaba en el aire, mezclado con el aroma de la canela, la mantequilla y los postres que esperaban en la cocina. Era uno de esos domingos que parecen normales mientras los estás viviendo, pero que años después recuerdas como si fueran tesoros. La comida estaba caliente. Las opiniones todavía más calientes. Y todos parecían completamente envueltos en sus propios asuntos. Por eso nadie vio lo que pasó. Nadie excepto yo. En medio de todo aquel caos familiar, mi abuela inclinó ligeramente la cabeza hacia mí. Sentí que me observaba. Cuando volteé a verla, encontré sus ojos clavados en los míos. Había algo extraño en su expresión. Algo que no pude identificar de inmediato. No era tristeza. No era miedo. Era algo más profundo. Algo que me hizo sentir un pequeño nudo en el estómago. Sin decir una sola palabra, deslizó lentamente una mano debajo del mantel. Después tomó mi mano y colocó un sobre grueso sobre mi palma. Lo hizo tan rápido y discretamente que habría parecido un simple gesto de cariño para cualquiera que estuviera mirando. Pero yo sentí el peso del sobre. Era pesado. Demasiado pesado para contener solamente una carta. Levanté la vista para preguntarle qué era, pero ella hizo un pequeño movimiento con la cabeza, indicándome que no dijera nada. Entonces ocurrió algo que me sorprendió más que el sobre. Vi sus manos temblar. Por un segundo pensé que había imaginado el movimiento. Pero no. Sus dedos realmente estaban temblando. Y eso no tenía sentido. Porque Eleanor Vaz no era una mujer que temblara. Nunca lo había sido. En toda mi vida, jamás la había visto perder la compostura. Jamás. Mi abuela era una fuerza de la naturaleza disfrazada de una señora elegante de cabello plateado. Era la mujer que había criado prácticamente sola a 4 hijos mientras mi abuelo trabajaba dobles turnos en el astillero para mantener a la familia. Mientras otras personas se rendían ante las dificultades, ella seguía adelante. Siempre. Cuando el dinero escaseaba, encontraba la manera. Cuando alguno de sus hijos se enfermaba, ella era quien permanecía despierta toda la noche. Cuando surgían problemas, todos acudían a ella. Porque mi abuela siempre tenía una respuesta. Siempre tenía un plan. Siempre parecía saber exactamente qué hacer. Recuerdo que cuando yo tenía 7 años me caí de mi bicicleta y me abrí la pierna. La herida era tan profunda que tuvieron que llevarme a urgencias. Estaba aterrada. Lloraba sin parar. Los médicos preparaban las agujas para ponerme puntos. Y yo estaba convencida de que iba a morir. Pero mi abuela se sentó a mi lado. Tomó mi mano. Y mientras el doctor cosía la herida, ella ni siquiera pestañeó. Ni una sola vez. Fue yo quien gritó. Fue yo quien lloró.
Ella permaneció tranquila todo el tiempo. Con una voz suave me contó historias para distraerme hasta que todo terminó. Aquel día entendí que mi abuela era más valiente que cualquier persona que hubiera conocido. Años después, la vida volvió a ponerla a prueba. Su hijo menor, mi tío Daniel, falleció inesperadamente. La noticia destrozó a toda la familia. Vi a hombres fuertes derrumbarse. Vi a personas perder completamente el control. Pero mi abuela, aún con el corazón roto, siguió adelante. Lloró, sí. Porque era humana. Pero sostuvo a todos los demás cuando nadie más podía hacerlo. Fue ella quien organizó el funeral. Ella quien consoló a sus hijos. Ella quien mantuvo unida a la familia cuando parecía que todo estaba por romperse. Y luego vino el derrame cerebral en 2016. Los médicos dijeron que la recuperación sería larga. Algunos incluso dudaban de que pudiera volver a caminar normalmente. La familia estaba preocupada. Pero mi abuela simplemente escuchó el diagnóstico, agradeció a los doctores y comenzó a trabajar en su recuperación. 6 semanas después ya estaba nuevamente en su jardín. Podando rosas. Plantando tomates. Discutiendo con las ardillas que se robaban sus semillas. Como si nada hubiera pasado. Esa era Eleanor Vaz. Una mujer imposible de derrotar. Una mujer que parecía más fuerte que el tiempo. Por eso, al ver aquellos dedos temblando alrededor del sobre, sentí una sensación extraña recorriéndome el pecho. Algo no estaba bien. Algo era diferente. Mis ojos bajaron lentamente hacia el sobre oculto bajo el mantel. Luego volví a mirar a mi abuela. Ella me observó durante unos segundos. Y por primera vez en toda mi vida. Vi algo en sus ojos que jamás pensé ver. Preocupación. No una preocupación pequeña. No una preocupación pasajera. Era el tipo de preocupación que aparece cuando alguien sabe algo que los demás todavía desconocen. El tipo de mirada que te hace entender que tu vida está a punto de cambiar. Y aunque en ese momento aún no podía imaginar cuánto, una parte de mí supo que aquel sobre escondía mucho más que unas cuantas hojas de papel. Guardaba un secreto. Un secreto tan grande que mi abuela había esperado el momento perfecto para entregármelo. Y ese momento acababa de llegar. En los 31 años que llevaba conociendo a esa mujer, jamás había visto que le temblaran las manos. Ni una sola vez. No cuando mi abuelo perdió su empleo durante la crisis económica. No cuando mi tío Daniel murió. No durante el derrame cerebral que sufrió años atrás. No cuando los doctores le dieron noticias difíciles. Nunca. Por eso, mientras sentía aquel sobre escondido sobre mis piernas debajo de la mesa, no podía dejar de mirar sus dedos. Temblaban. Apenas un poco. Lo suficiente para que yo lo notara. Lo suficiente para que sintiera un escalofrío recorriéndome la espalda. Mi abuela mantuvo la mirada fija en mí durante unos segundos. Después se inclinó ligeramente hacia adelante. Tan cerca que nadie más pudo escucharla. No abras eso aquí, susurró. Su voz era tan baja que casi se perdió entre el ruido de la casa. Entre las conversaciones. Entre las risas. Entre los platos chocando unos contra otros. Entre el sonido de los cubiertos raspando la porcelana. Entre las quejas interminables de mi tía Rosa sobre los retrasos en los aeropuertos. Te lo juro, estuvimos sentados 3 horas en la pista, decía ella mientras agitaba las manos. 3 horas completas. Al otro lado de la mesa alguien discutía sobre fútbol. En la cocina sonaba una cafetera. Mis sobrinas corrían por la sala persiguiéndose mientras reían a carcajadas. La televisión transmitía un partido que nadie estaba viendo realmente. Todo era normal. Todo era familiar. Todo era exactamente como siempre. Era el tipo de caos hermoso que solo existe en las reuniones familiares. Ese ruido cálido que te hace sentir en casa. Ese desorden lleno de amor que termina convirtiéndose en recuerdos. Pero las palabras de mi abuela rompieron esa sensación de seguridad en un instante. «Abuela, ¿qué pasa?», pregunté en voz baja. Ella no respondió de inmediato. Miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera prestándonos atención.
nadie lo estaba. Todos seguían atrapados en sus propias conversaciones. Entonces volvió a acercarse. Esta vez aún más. Vete a casa. Parpadeé. ¿Qué? Vete a casa y prepara una maleta. Sentí que el corazón me daba un salto. ¿Una maleta? Ella asintió. Yo podía percibir su perfume. Bueno, no era exactamente perfume. Mi abuela nunca había usado perfume caro. Decía que todos olían demasiado fuertes. Siempre prefería ponerse unas gotas de extracto de vainilla en las muñecas. Lo hacía desde que yo tenía memoria. Su aroma era una mezcla reconfortante de lavanda, vainilla y agua de rosas. Cada noche utilizaba agua de rosas para cuidar su piel. Llevaba haciéndolo desde 1967, según contaba orgullosamente. Era uno de esos detalles extraños que todos conocíamos sobre ella. Ese olor siempre me había hecho sentir segura. Me recordaba las tardes en su cocina. Los abrazos después de una mala noticia. Las galletas recién horneadas. La infancia. La familia. El hogar. Pero esa noche había algo diferente. Algo que no provenía de ningún frasco. Algo que no podía describir con palabras. Era miedo. Y no un miedo común. No la preocupación normal de una mujer mayor. No la ansiedad por una consulta médica. No el nerviosismo de alguien que envejece. Era algo más oscuro. Más profundo. Más peligroso. Era un miedo que parecía vivir dentro de sus huesos. Como si su cuerpo entero estuviera intentando advertirle de algo. Como si hubiera visto algo terrible. Como si supiera algo que nadie más sabía. Y de repente yo también empecé a sentir miedo. Abuela, me estás asustando. Ella apretó los labios. Sus ojos buscaron los míos. Y cuando habló, lo hizo tan bajo que apenas pude escucharla. Han estado vigilando la casa. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Qué? No preguntes ahora. ¿Quiénes? No aquí. ¿De qué estás hablando? Su mirada se endureció. Era una mirada que nunca antes había visto. Escúchame con atención. Mi corazón golpeaba con fuerza. Tienes 24 horas. Se detuvo. Luego añadió. Tal vez menos. Por un instante creí haber escuchado mal. Seguramente había entendido otra cosa. Porque aquello no tenía sentido. Ningún sentido. ¿24 horas para qué? Pero ella ya no respondió. Simplemente se recostó en su silla. Tomó su vaso de té dulce. Le dio un sorbo lento y tranquilo. Y de repente volvió a aparecer la misma abuela de siempre. Como si acabara de hablar del clima. Como si no acabara de decirme que alguien vigilaba una casa y que yo tenía menos de un día para hacer algo. La transformación fue tan rápida que me dejó paralizada. Después giró la cabeza hacia el otro extremo de la mesa. Oh Hank, dijo sonriendo a mi abuelo. Cuéntale al papá de Wade la historia de aquella vez que fueron a pescar y el pelícano les robó el almuerzo. Mi abuelo soltó una carcajada. ¿Otra vez esa historia? Sí, otra vez. Varias personas comenzaron a reír. Esa es buenísima. Cuéntala. La del pelícano. Y en cuestión de segundos toda la atención de la mesa cambió. Mi abuelo comenzó a relatar la historia. Hacía voces. Imitaba al ave. Exageraba los detalles como siempre. Las carcajadas llenaron el comedor. Mis tíos se doblaban de risa. Mis primas se limpiaban lágrimas de los ojos. Incluso Caleb estaba sonriendo. La cena continuó. Los platos siguieron pasando de mano en mano. Alguien sirvió más postre. Alguien más abrió otra botella de vino. La familia siguió celebrando. Como si fuera una noche completamente normal. Como si el mundo siguiera exactamente igual. Pero para mí ya no era así. Yo permanecí inmóvil en mi silla. Con el sobre escondido sobre mis piernas.
con las manos frías, con el estómago hecho un nudo, con una sensación de peligro creciendo dentro de mí. Las risas de mi familia sonaban lejanas. Las conversaciones parecían venir desde otro lugar. Todo comenzó a sentirse borroso. Porque había una sola cosa repitiéndose una y otra vez dentro de mi cabeza. Las palabras de mi abuela. Las mismas palabras. Una y otra vez. Como un eco imposible de apagar. Han estado vigilando la casa. Tienes 24 horas. Tal vez menos. Han estado vigilando la casa. Tienes 24 horas. Tal vez menos. Y por primera vez en toda mi vida, mirando a mi abuela sentada al otro lado de la mesa, comprendí que algo terrible estaba por suceder. Y que aquel sobre era solo el comienzo. Me quedé observando a mi abuela al otro lado de la mesa. Por fuera, parecía exactamente la misma mujer de siempre. Estaba sonriendo mientras escuchaba a mi abuelo contar una de sus historias exageradas. Asentía con la cabeza. Se reía en los momentos correctos. Incluso le dio una pequeña palmada en el brazo cuando él llegó a la parte más divertida del relato. Para cualquiera que le estuviera viendo, era simplemente Eleanor Vaz. La misma Eleanor Vaz que toda la familia conocía y adoraba. La maestra jubilada de 77 años que había enseñado a leer a medio vecindario. La mujer que cultivaba los mejores tomates de Rhode Island en su jardín trasero. La mujer que enviaba tarjetas de cumpleaños 3 días antes de la fecha para asegurarse de que siempre llegaran a tiempo. La mujer que jamás olvidaba una llamada. Jamás olvidaba un aniversario. Jamás olvidaba preguntar cómo te sentías. La mujer que preparaba el mejor pay de durazno que cualquiera hubiera probado en su vida. Había personas que viajaban desde otras ciudades solo para comer uno de sus postres durante las reuniones familiares. Esa era mi abuela. O al menos eso parecía. Pero entonces sus ojos encontraron los míos por apenas un segundo. Un solo segundo. Y todo cambió. Porque detrás de aquella sonrisa tranquila había algo completamente diferente. Algo que nunca había visto en ella. No era tristeza. No era preocupación. No era cansancio. Era algo mucho más profundo. Mucho más antiguo. Algo que parecía haber permanecido encerrado durante años. Como si hubiera estado oculto detrás de una gruesa pared de cristal. Como si hubiera sido guardado en silencio durante décadas. Y de pronto, por alguna razón, esa pared se hubiera roto. No de forma explosiva. No de forma dramática. Simplemente se había agrietado. Y por esa grieta yo había alcanzado a ver la verdad. Mi abuela estaba aterrada. Completamente aterrada. La sensación me revolvió el estómago. Volví a tocar el sobreescondido bajo el mantel. Sentía su peso contra mi mano. Parecía más pesado a cada minuto. Como si no fuera papel. Como si llevara algo vivo dentro. Aparté la mirada. No quería que nadie notara mi expresión. No quería que Caleb empezara a hacer preguntas delante de toda la familia. Así que hice lo único que pude hacer. Metí el sobre dentro del bolsillo de mi suéter. Muy despacio. Asegurándome de que nadie lo viera. Luego fingí normalidad. Seguí sentada. Terminé mi porción de pay de durazno. Aunque honestamente ya no podía saborearlo. Podría haber estado comiendo cartón. Y probablemente no habría notado la diferencia. Mi mente estaba en otra parte. Las palabras de mi abuela seguían repitiéndose dentro de mi cabeza. Han estado vigilando la casa. Tienes 24 horas. Tal vez menos. Intenté participar en las conversaciones. Intenté sonreír. Intenté actuar como si todo estuviera bien. Pero algo dentro de mí ya sabía que nada estaba bien. Absolutamente nada. Cuando llegó el momento de despedirnos, me levanté lentamente. Fui primero con mi abuelo. Él me abrazó con fuerza. Como siempre. Cuídense mucho, hija. Y claro que sí, abuelo. Y tráeme a Marisol el próximo fin de semana. Te lo prometo.
Después me acerqué a mi abuela. Ella me rodeó con sus brazos. Sentí su abrazo. Fuerte. Más fuerte de lo normal. Como si no quisiera soltarme. Como si estuviera tratando de decirme algo sin palabras. Por un instante pensé que volvería a susurrarme algo al oído. Pero no lo hizo. Simplemente me abrazó. Y cuando nos separamos, me dedicó una sonrisa. Una sonrisa que solo hizo que sintiera más miedo. Porque ahora sabía lo que escondía detrás. Recogí a mi hija Marisol de la sala de juegos. La encontré dormida sobre una alfombra rodeada de sus primos. Tenía un brazo extendido sobre un oso de peluche. Uno de sus zapatos estaba a varios metros de distancia. Y un mechón de cabello le cubría media cara. Sonreí sin querer. Era imposible verla y no sonreír. La cargué con cuidado. Ni siquiera se despertó. Apoyó la cabeza sobre mi hombro y siguió profundamente dormida. Luego salimos hacia el coche. Caleb caminaba a mi lado. La noche era fresca. Las luces de las casas iluminaban la calle. Todo parecía tranquilo. Normal. Pero yo sentía el sobre dentro del bolsillo de mi suéter. Lo sentía presionado contra mis costillas. Como si tuviera vida propia. Como si quisiera recordarme constantemente que estaba ahí. Esperando. La distancia entre Providence y Warwick normalmente era de unos 20 minutos. 20 minutos. Nada más. Un recorrido que habíamos hecho cientos de veces. Pero aquella noche pareció durar una eternidad. Como si el tiempo hubiera decidido moverse más despacio. Como si cada minuto pesara el doble. Nadie habló durante los primeros minutos. Solo se escuchaba el sonido del motor y el suave ruido de las llantas sobre el pavimento. Yo observaba las luces pasar por la ventana. Perdida en mis pensamientos. Entonces Caleb rompió el silencio. Estás muy callada. Volteé hacia él. Tenía una mano en el volante. La otra descansaba relajadamente junto a la palanca de velocidades. Se veía tranquilo. Cómodo. Como cualquier hombre regresando a casa después de una cena familiar. Porque él no sabía. No tenía idea de lo que llevaba escondido dentro del bolsillo. No tenía idea de las palabras que mi abuela me había susurrado. No tenía idea de que mi corazón llevaba más de una hora latiendo demasiado rápido. Solo estoy cansada, respondí. Caleb soltó una pequeña risa. No. No. No estás cansada. Tragué saliva. ¿Y cómo lo sabes? Porque te conozco. Eso me hizo guardar silencio. Él siguió conduciendo. Te vi. ¿Ver qué? El momento en que tu abuela se acercó a hablar contigo. Sentí que el estómago se me apretaba. Caleb. Te fuiste. ¿Qué? Mentalmente. Te quedaste sentada ahí, pero te fuiste a otro lugar. Lo vi pasar. Te conozco demasiado bien para no notarlo. No respondí. ¿Qué te dio? Preguntó finalmente. Miré por la ventana. Las luces de los negocios pasaban una tras otra. Sabía que podía mentirle. Pero también sabía que no serviría de nada. Me había casado con un hombre demasiado observador. Y normalmente eso era algo que amaba de él. Porque siempre sabía cuando estaba triste. Siempre sabía cuando algo me preocupaba. Siempre sabía cuando necesitaba ayuda incluso antes de que yo lo dijera. Pero en ese momento esa cualidad complicaba las cosas. Te lo diré cuando lleguemos a casa. Dímelo ahora. Cuando lleguemos a casa. ¿Por qué esperar? Porque necesito abrirlo primero. Caleb me observó unos segundos. De entonces sí es algo serio. No respondí. ¿Verdad? Seguí mirando por la ventana. Finalmente suspiré. Por favor, Caleb. Cuando lleguemos a casa. Nada más dame unos minutos. Él guardó silencio. Después levantó la vista hacia el espejo retrovisor. Miró a Marisol.
Nuestra pequeña niña de 4 años dormía profundamente en su asiento. Tenía la boca ligeramente abierta. Su conejo de peluche favorito estaba acomodado debajo de su barbilla. Completamente ajena al mundo. Completamente segura. Completamente tranquila. Caleb volvió a mirar el camino. Y finalmente asintió. Está bien. Su voz sonó mucho más suave. Cuando lleguemos a casa. Yo asentí. El resto del trayecto transcurrió en silencio. A las 7:11 de la noche entramos al camino de entrada de nuestra casa en Crescent Street. El motor se apagó. Durante unos segundos nadie se movió. Luego bajé del coche. Abrí la puerta trasera. Desabroché el cinturón de Marisol. La cargué entre mis brazos. Ella soltó un pequeño suspiro sin despertar. Subí las escaleras lentamente. Pasé por el pasillo. Entré a su habitación. La acosté en su cama. La acomodé bajo las cobijas. Y me quedé ahí. Observándola. Simplemente observándola. Respirar. 4 años de edad. Poco más de 14 kilos. Y aún así cargaba todo mi universo dentro de su pequeño cuerpo. Todo lo que más amaba en el mundo estaba ahí. Dormido frente a mí. Era la niña que todavía buscaba mi mano cuando cruzábamos estacionamientos. La niña que corría hacia mí cuando tenía miedo. La niña que todavía creía que yo podía arreglar cualquier problema. Tenía las pestañas largas de Caleb. Mi carácter terco. Y una risa capaz de arreglar cualquier día horrible. Una sola carcajada suya podía borrar horas enteras de estrés. Y mientras la observaba dormir, una idea terrible comenzó a crecer dentro de mí. Si mi abuela tenía razón. Si alguien realmente estaba vigilando la casa. Si aquellas advertencias significaban lo que yo temía. Entonces ya no se trataba solamente de mí. Ni de Caleb. Ahora se trataba de ella. De Marisol. Y por primera vez desde que había recibido el sobre, sentí auténtico miedo de abrirlo. Porque una vez que descubriera lo que había dentro, ya no habría forma de volver atrás. Fuera lo que fuera que estuviera dentro de aquel sobre, fuera cual fuera el secreto que tenía aterrada a mi abuela después de tantos años, había una sola razón por la que yo necesitaba entenderlo completamente. Marisol. Mi hija. Mi pequeña niña de 4 años. La misma que en ese momento dormía tranquilamente en el piso de arriba, abrazada a su conejo de peluche sin imaginar que el mundo podía ser complicado. Sin imaginar que los adultos guardaban secretos. Sin imaginar que algunas historias podían permanecer enterradas durante décadas antes de salir a la luz. Mientras la observaba dormir unos minutos antes, algo había cambiado dentro de mí. Hasta ese momento el miedo había sido mío. La preocupación había sido mía. Las preguntas habían sido mías. Pero ahora ya no se trataba solamente de mí. Si mi abuela estaba en peligro. Si alguien realmente había estado vigilando su casa. Si aquellas palabras significaban lo que yo sospechaba. Entonces también podía afectar a las personas que yo amaba. Y no había nada en este mundo que me importara más que Marisol. Nada. Tomé aire lentamente. Me obligué a apartarme de la puerta de su habitación. Apagué la lámpara de noche. Y bajé las escaleras. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Sentía el sobre dentro de mi bolsillo. Como una piedra. Como una advertencia. Como algo que llevaba años esperando llegar a mis manos. Cuando entré a la cocina encontré a Caleb sentado en la mesa. Me estaba esperando. Había encendido la lámpara del techo. La luz amarillenta iluminaba toda la habitación. Sobre la mesa había 2 vasos de agua. Uno frente a él. Otro frente a la silla vacía donde sabía que yo me sentaría. Por alguna razón ese pequeño detalle me hizo sentir un nudo en la garganta. Porque demostraba que ya sabía que aquello era serio. Muy serio. No estaba revisando el teléfono. No estaba viendo televisión. No estaba distraído. Simplemente estaba sentado ahí. Esperando. Con las manos cruzadas sobre la mesa.
con la espalda recta. Con esa expresión tranquila que siempre aparecía cuando sabía que algo importante estaba por suceder. Era la forma en que se sentaba cuando un doctor llamaba con resultados médicos. La forma en que se sentó cuando nació Marisol. La forma en que se sentó el día que murió mi tío Daniel. Quieto. Paciente. Presente. Completamente presente. Levantó la vista cuando me vio entrar. Y habló con calma. Enséñamelo. No preguntó otra cosa. No hizo presión. No exigió explicaciones. Simplemente dijo. Enséñamelo. Me senté frente a él. Por un momento ninguno de los dos habló. La cocina estaba completamente silenciosa. Podía escuchar el zumbido del refrigerador. El tic-tac del reloj en la pared. Y los latidos de mi propio corazón. Metí la mano en el bolsillo de mi suéter. Saqué el sobre. Lo coloqué sobre la mesa. Los dos nos quedamos mirándolo. Era extraño. Parecía un simple sobre de papel. Nada especial. Nada impresionante. Y sin embargo sentía que contenía algo capaz de cambiarlo todo. Finalmente rompí el sello. Saqué el contenido. Primero apareció una carta. Varias hojas dobladas cuidadosamente. Las acomodé sobre la mesa. Dios mío, murmuró Caleb. Conté las páginas. 7. 7 páginas completas escritas a mano. Reconocí inmediatamente la letra. Era imposible no hacerlo. Era la letra de mi abuela. La misma escritura elegante y perfectamente ordenada que había visto toda mi vida. Aquellas curvas suaves. Aquellas letras perfectamente formadas. Aquella caligrafía paciente que parecía pertenecer a otra época. Era la misma letra que había corregido miles de exámenes durante sus años como maestra. La misma letra que aparecía en todas las recetas familiares. La misma que llenaba las tarjetas de cumpleaños cada año. Todavía podía imaginar sus mensajes. Con todo mi amor, abuela Ellie. Siempre firmaba igual. Siempre. Durante más de 30 años. Debajo de la carta encontré algo más. Una pequeña llave de latón. La levanté. Era antigua. Pesada. No parecía la llave de una casa. Ni de un automóvil. Era una de esas llaves pequeñas utilizadas para cajas de seguridad bancarias. Caleb la observó. ¿Qué demonios es eso? No lo sé. La dejé sobre la mesa. Después apareció una memoria USB. Negra. Sin etiqueta. Sin nombre. Sin ninguna marca que indicara lo que contenía. Simplemente una memoria vacía por fuera. Pero seguramente llena de algo importante. Algo que mi abuela había considerado necesario esconder. Y debajo de todo eso apareció una tarjeta de presentación. La tomé. La leí. Y sentí otro escalofrío. ¿Qué dice? Preguntó Caleb. Levanté la vista. ¿Qué es de una agente federal? ¿Qué? Volví a leerla. Agente especial Diane Correa. Debajo aparecía una institución que jamás imaginé encontrar entre las pertenencias de mi abuela. Federal Bureau of Investigation. FBI. Oficina de Providence. Caleb abrió los ojos. ¿Qué espera? ¿Qué? Eso dice. ¿Tu abuela tiene contacto con el FBI? No tengo idea. Por primera vez desde que nos conocíamos, vi auténtica confusión en su rostro. Y honestamente, yo me sentía exactamente igual. Tomé las hojas. Mis manos temblaban ligeramente. Respiré profundo. Voy a leerla. Caleb asintió. Hazlo. Miré la primera página. Y comencé. Nora, si estás leyendo esto, significa que se me acabó el tiempo para contarte en persona lo que debía haberte contado hace años. Sentí un nudo en el pecho. Seguí leyendo. Lo siento. Lo siento profundamente. La cocina permaneció en silencio.
Pero en este momento pedir perdón no es suficiente. Y tampoco es lo más importante. Tragué saliva. Lo importante es que entiendas lo que está ocurriendo y que actúes rápido. Caleb permanecía inmóvil, escuchando cada palabra. Que en 1971 yo tenía 26 años. Continué leyendo. Trabajaba como contadora para una compañía textil ubicada en Atwells Avenue, en Providence. La historia comenzaba de forma normal. Casi aburrida. Como cualquier recuerdo laboral. Pero algo me decía que aquello estaba a punto de cambiar. El dueño de la empresa era un hombre llamado Salman Chini. Caleb frunció el ceño. Me contrataron por medio de una agencia temporal. Seguí leyendo. Yo era buena con los números. Necesitaba trabajo. No hacía demasiadas preguntas. Asentí involuntariamente. Aquello sonaba exactamente como mi abuela. Práctica. Responsable. Trabajadora. Después de 8 meses trabajando allí, comencé a darme cuenta de que las cuentas no cuadraban. Levanté la vista un segundo. Caleb me observaba fijamente. Volví a la carta. Los registros financieros no tenían sentido para una empresa de ese tamaño. Mi respiración comenzó a acelerarse. Poco a poco entendí lo que realmente estaba registrando. Silencio. Antes de que pudiera decidir qué hacer con esa información, 2 agentes federales se acercaron a mí en el estacionamiento donde dejaba mi automóvil cada tarde. Me quedé congelada. Caleb también. La cocina parecía haberse vuelto más fría. Habían estado vigilando la empresa durante más de 1 año. Mis ojos recorrieron la siguiente línea. Me dijeron que sabían lo que había visto. Luego la siguiente. Me dijeron que tenía 2 opciones. Tomé aire. Cooperar. Otra pausa. O ser acusada como participante consciente de las actividades criminales. La habitación quedó completamente en silencio. Sentí los ojos de Caleb sobre mí. Pero seguí leyendo. Yo cooperé. Mi corazón golpeó con fuerza. Y después seguí cooperando durante 11 años. Las palabras parecieron quedarse suspendidas en el aire. 11 años. 11 años completos. Bajé lentamente las hojas. La cocina permaneció muda. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Finalmente levanté la vista. Caleb seguía inmóvil. Tan inmóvil que parecía una estatua. Caleb. Él parpadeó. Una vez. Luego otra. Y finalmente habló. Despacio. Como si estuviera procesando algo imposible. Tu abuela. Hizo una pausa. Sí. Tu abuela fue informante del FBI. Sentí un escalofrío. Eso parece. Caleb soltó una pequeña risa incrédula. No porque fuera gracioso, sino porque su cerebro no lograba aceptar la información. ¿Eleanor? Ninguno de los dos respondió. Él negó lentamente con la cabeza. ¿La misma Eleanor que nos trae tomates de su jardín todos los veranos? Sí. ¿La misma Eleanor que le teje bufandas a Marisol? Sí. ¿La misma Eleanor que hornea galletas para todo el vecindario? Sí. Caleb se recargó en la silla. Todavía parecía incapaz de creerlo. Y honestamente, yo tampoco podía creerlo. Porque de todas las cosas que esperaba encontrar dentro de aquel sobre, de todas las posibilidades que habían pasado por mi cabeza durante el camino a casa, jamás, ni una sola vez, había imaginado que la dulce abuela Eleanor escondiera un secreto que la había conectado con el FBI durante más de una década. Y algo me decía que lo que acabábamos de descubrir era apenas el comienzo de la verdadera historia. Sigue leyendo, dijo Caleb en voz baja. Su tono había cambiado. Ya no sonaba incrédulo. Ya no parecía estar tratando de decidir si creer o no la historia. Ahora sonaba preocupado. Muy preocupado. Yo también lo estaba. Sentía un peso enorme en el pecho mientras volvía a tomar las hojas.
Mi abuela ya no era solamente la mujer que preparaba postres para las reuniones familiares. Ya no era solamente la maestra jubilada que enviaba tarjetas de cumpleaños. De pronto estaba descubriendo una parte de su vida que había permanecido completamente oculta durante décadas. Una vida que ninguno de nosotros conocía. Una vida llena de secretos. Tomé aire. Y seguí leyendo. Desde 1971 hasta 1982 trabajé como informante confidencial para el FBI. La frase quedó suspendida en el aire. 11 años. 11 años completos. No unos cuantos meses. No una investigación temporal. 11 años viviendo una doble vida. Continué. Mi contacto principal era un agente llamado Robert Finch. Caleb permanecía inmóvil. Los dos escuchábamos cada palabra con atención. Continué trabajando como contadora. Mis ojos bajaron por la página. Fui trasladándome entre distintas empresas relacionadas con la organización Mancini. Mi corazón seguía acelerado. Y reportaba todo lo que veía y escuchaba a Robert. Hice una pausa. Luego continué. Yo era invisible. Tragué saliva. Aquella frase parecía cargada de algo más profundo. Invisible de la misma manera en que muchas mujeres que trabajan en oficinas suelen ser invisibles. Caleb soltó un pequeño suspiro. Porque ambos entendimos exactamente lo que quería decir. Seguí leyendo. Y nadie se preocupa por la mujer que lleva los libros contables. Y nadie baja la voz cuando pasa la contadora. Y nadie imagina que ella está escuchando. Las palabras parecían salidas de una película. Pero aquello no era una película. Era la vida real de mi abuela. La mujer que me enseñó a hornear galletas. La mujer que me ayudó con las tareas de matemáticas. La mujer que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Y ahora estaba descubriendo que durante años había trabajado para el FBI. Mi mente no lograba unir ambas imágenes. Simplemente no podía. Continué leyendo. En 1982 el FBI finalmente actuó. La cocina parecía cada vez más silenciosa. Sal Mancini y 19 miembros de su organización fueron acusados formalmente por delitos federales relacionados con extorsión, lavado de dinero y crimen organizado. Caleb se pasó una mano por el cabello. Dios mío. Yo seguí. Mancini murió bajo custodia federal en 1991. Mis ojos recorrieron la siguiente línea. Su organización fue desmantelada. Por un momento pensé que ahí terminaría la historia. Que el caso habría terminado. Que todos habrían seguido con sus vidas. Pero la carta apenas comenzaba. Después recibí una condecoración confidencial. Un pequeño complemento de pensión que nunca pude explicar a nadie. Ahora muchas cosas comenzaban a tener sentido. Recuerdos pequeños. Detalles que jamás habíamos cuestionado. La estabilidad económica de mis abuelos. Algunos depósitos que aparecían ocasionalmente. Ciertas respuestas vagas cuando alguien preguntaba demasiado. Todo empezaba a encajar. Y recibí una promesa. Mi respiración se hizo más lenta. La promesa de que mi identidad permanecería protegida para siempre. Leí la siguiente frase. Y sentí que el estómago se me cerraba. Durante 43 años, esa promesa se cumplió. Hice una pausa. Caleb me observó. Sabíamos lo que venía. Porque mi abuela ya nos había advertido. Han estado vigilando la casa. Tienes 24 horas. Bajé la vista. Y leí. El mes pasado, esa promesa se rompió. La cocina quedó completamente muda. Podía escuchar el reloj de la pared. Tic. Tac. Tic. Tac. Cada segundo parecía más fuerte que el anterior. Pasé a la siguiente página. Y en cuanto empecé a leer sentí que mis manos dejaban de estar firmes. Mis dedos temblaban. Igual que los de mi abuela durante la cena. ¿Qué dice? Preguntó Caleb. Yo seguí leyendo. La hija de Mancini.
Sentí un escalofrío. Una mujer llamada Carla Mancini Ruiz. El nombre parecía importante. Peligroso. Como si hubiera estado esperando décadas para regresar a nuestras vidas. Continué. Ha pasado años intentando descubrir quién dentro de la organización de su padre proporcionó información al FBI. Caleb soltó lentamente el aire. No puede ser. Yo seguí. El año pasado un periodista presentó una solicitud para obtener documentos relacionados con la investigación original. Mis ojos bajaban cada vez más rápido por la página. Algunos archivos parcialmente censurados fueron liberados. Uno de esos documentos hacía referencia a una contadora como fuente principal de información. La sangre pareció desaparecer de mi rostro. Porque ya sabía lo que seguía. Ya podía imaginarlo. Mi abuela también lo había imaginado. Y seguramente por eso tenía miedo. Mucho miedo. Carla Mancini Ruiz tiene 61 años. Seguí leyendo. No es una persona violenta. Por un segundo sentí alivio. Pero desapareció inmediatamente. Porque la siguiente línea era mucho peor. Sin embargo, tiene dinero. Mi garganta se secó. Y el dinero puede comprar personas que sí son violentas. La cocina quedó inmóvil. Caleb y yo intercambiamos una mirada. Ninguno dijo nada. Porque no había nada que decir. La amenaza era perfectamente clara. Perfectamente entendible. Y absolutamente aterradora. Continué. Robert Finch. Mis ojos reconocieron el nombre. El agente del FBI. El hombre que había trabajado con mi abuela durante 11 años. Mi antiguo contacto. Ahora tiene 84 años. Caleb levantó las cejas. ¿Todavía vive? Seguí leyendo. Y sigue tan lúcido como siempre. Por alguna razón aquella frase me hizo sonreír un segundo. Sonaba exactamente como algo que escribiría mi abuela. Pero la sonrisa desapareció rápidamente. Porque la siguiente línea cambió todo. Robert me llamó hace 10 días. Mi corazón volvió a acelerarse. Me informó que alguien estaba haciendo preguntas. Mis ojos recorrían cada palabra con desesperación. Un investigador privado relacionado con Carla Mancini Ruiz fue visto en Providence. Sentí que el miedo crecía. Preguntando. Buscando. Conectando nombres. La cocina parecía cada vez más fría. Mi nombre probablemente apareció. Caleb cerró los ojos un segundo. Maldición. Yo seguí leyendo. Robert me dijo que me fuera. Aquella frase golpeó fuerte. Muy fuerte. Porque era exactamente la misma orden que mi abuela me había dado durante la cena. Vete a casa. Haz una maleta. Tienes 24 horas. Ahora todo comenzaba a encajar. Me dijo que desapareciera. Tomé aire. Me dijo que me moviera inmediatamente. Mi voz se volvió más baja. Más lenta. Porque ya podía imaginar la respuesta. La razón por la que mi abuela seguía ahí. La razón por la que había esperado. La razón por la que me había entregado aquel sobre. Seguí leyendo. Yo le dije que necesitaba unos días más. Caleb levantó la vista. ¿Por qué? Mis ojos bajaron a la siguiente línea. Y encontré la respuesta. Necesitaba terminar esta carta. Un silencio pesado cayó sobre la cocina. Porque de pronto entendimos algo horrible. Mi abuela sabía que estaba en peligro. Y aún así había decidido quedarse. Había decidido esperar. Había decidido correr el riesgo. Todo para entregarme aquella carta. Todo para asegurarse de que yo conociera la verdad. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Pero seguí leyendo. Enora. La letra de mi abuela parecía más personal ahora. Más cercana. Como si estuviera hablándome directamente desde la hoja. La llave que viene dentro de este sobre. Miré la pequeña llave de latón sobre la mesa.
De pronto parecía mucho más importante. Mucho más peligrosa. Mucho más misteriosa. Volví a la carta. Abre una caja de seguridad en Citizens Bank. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. En Bayboset Street. Caleb y yo nos quedamos mirando la llave. Luego la carta. Luego la memoria USB. Y finalmente nos miramos el uno al otro. Porque ambos sabíamos exactamente lo mismo. Lo que estaba dentro de aquella caja de seguridad probablemente explicaría todo. Y algo me decía que lo que habíamos descubierto hasta ese momento era apenas la superficie de un secreto que llevaba más de 50 años enterrado. Mis ojos siguieron bajando por la página. Sentía el corazón golpeándome el pecho con tanta fuerza que casi podía escucharlo. La pequeña llave de latón seguía sobre la mesa. La memoria USB descansaba junto a ella. Y la carta de mi abuela parecía volverse más pesada con cada línea. Tomé aire y continué leyendo. Dentro de esa caja hay suficiente dinero para mantenerte segura a ti, a Caleb y a Marisol hasta que todo esto se resuelva. Me quedé inmóvil. Por un segundo pensé que había leído mal. Volví a leer la línea. Luego una tercera vez. No. Eso era exactamente lo que decía. Caleb también se quedó congelado. ¿Dinero? Preguntó lentamente. Asentí sin apartar los ojos del papel. Eso dice. La palabra resonó en mi cabeza. Dinero. No documentos. No fotografías. No simples recuerdos. Dinero. Dinero escondido durante años. Dinero reservado para una emergencia. Dinero que mi abuela había guardado por si algún día ocurría exactamente lo que estaba ocurriendo ahora. Sentí un escalofrío. Porque eso significaba que ella había contemplado esta posibilidad durante mucho tiempo. Tal vez durante décadas. Tal vez había vivido todos esos años sabiendo que algún día alguien podría descubrir quién era realmente. Seguí leyendo. La memoria USB contiene copias digitales de los reportes originales que Robert elaboró durante todos los años que trabajé con él. Mis ojos recorrieron rápidamente la siguiente línea. Cada reunión. Cada informe. Cada dato que proporcioné. La habitación parecía cada vez más silenciosa. Robert me entregó esos archivos hace años como medida de protección. Miré la memoria USB. Aquella pequeña pieza de plástico negro parecía insignificante. Pero ahora sabía que probablemente contenía una parte enorme de la vida secreta de mi abuela. Décadas de información. Décadas de secretos. Décadas de pruebas. Todo guardado dentro de un objeto más pequeño que la palma de mi mano. Seguí leyendo. Si algo me sucede, esos archivos prueban toda la verdad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si algo me sucede. Mi abuela no estaba hablando como alguien preocupada. Estaba hablando como alguien preparada. Como alguien que sabía exactamente lo que podía ocurrir. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Tomé aire. Intentando controlar el temblor de mi voz. La tarjeta pertenece a la agente Diane Correa, de la oficina del FBI en Providence. Caleb enderezó la espalda. Ahora estaba escuchando cada palabra con una atención absoluta. Robert ya habló con ella. Mis ojos bajaron. Ella está esperando tu llamada. Sentí que la garganta se me cerraba. Mi abuela ya había preparado todo. Todo. La llave. La memoria. La carta. La agente. Incluso el plan. Como si hubiera estado organizando una evacuación. Como si hubiera sabido exactamente qué hacer cuando llegara este día. Seguí leyendo. Llámala esta misma noche. La frase parecía una orden. Directa. Urgente. Sin espacio para discusiones. Prepara una maleta. Caleb y yo intercambiamos una mirada. Era exactamente lo mismo que mi abuela me había dicho durante la cena. Palabra por palabra. Prepara una maleta. Llévate a Caleb.
Mi voz comenzó a quebrarse ligeramente. Llévate a Marisol. Tragué saliva. Y vete. La cocina permaneció completamente inmóvil. Nadie habló. Nadie respiró fuerte. Nadie se movió. Solo existía aquella carta. Y las palabras de una mujer que claramente sabía mucho más de lo que nosotros entendíamos. Continué. Todavía no le digas nada a tu madre. Por primera vez sentí una pequeña sonrisa aparecer. Aquello sonaba exactamente como mi abuela. Incluso en medio de una posible crisis federal. Incluso mientras hablaba de amenazas. Seguía siendo ella. Seguía organizando a toda la familia. Seguía tomando el control. Yo me encargaré de tu madre. Caleb soltó una pequeña risa nerviosa. Eso definitivamente lo escribió ella. Asentí. Porque era verdad. Podía escuchar perfectamente la voz de mi abuela diciendo esas palabras. Yo me encargaré de tu madre. Tú encárgate de tu familia. Volví a la carta. Y la siguiente parte me golpeó más fuerte que todo lo anterior. No tengo miedo por mí, Nora. Mi respiración se detuvo. Seguí leyendo. Hace mucho tiempo que dejé de tener miedo por mí. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Porque entendía exactamente lo que quería decir. Mi abuela había vivido una vida completa. Había criado hijos. Había formado una familia. Había visto crecer nietos. Había conocido a su bisnieta. No estaba pensando en sí misma. Nunca lo hacía. Siempre pensaba primero en los demás. Siempre. Seguí leyendo con dificultad. Tengo miedo por ti. Las palabras parecían atravesarme. Tengo miedo por esa pequeña niña que duerme en el piso de arriba. Ya no pude contener las lágrimas. Una cayó sobre la mesa. Luego otra. Porque de pronto imaginé a Marisol dormida en su habitación. Abrazando a su conejo de peluche. Completamente ajena a todo. Completamente inocente. Y la idea de que alguien pudiera representar un peligro para ella me hizo sentir enferma. Continué. Tengo miedo por todos los que estaban sentados en el comedor esta noche. Mi voz apenas era un susurro. Por todos los que rieron. Por todos los que comieron pay. Por todos los que no tienen idea de lo que está ocurriendo. Sentí un dolor extraño en el pecho. Porque podía verlos. A todos. Mi abuelo contando historias. Mis tíos discutiendo. Mis sobrinas corriendo por la casa. Mi madre quejándose de algo. Toda la familia. Todos felices. Todos seguros. Sin saber que una sombra del pasado acababa de regresar. Seguí leyendo. Y entonces llegué a las últimas líneas. Las más difíciles. Las que parecían venir directamente desde el corazón de mi abuela. Todo lo que hice. Mi voz tembló. Y cada examen que corregí. Y cada jardín que planté. Cada día ordinario que construí alrededor de este secreto. Tuve que detenerme. Porque las lágrimas ya corrían libremente. Volví a mirar la hoja. Y terminé. Fue para proteger a esta familia. El silencio llenó la cocina. Un silencio profundo. Pesado. Doloroso. Pero también lleno de amor. Porque de pronto entendí algo. Mi abuela no había llevado aquella carga por obligación. No lo había hecho por dinero. No lo había hecho por reconocimiento. Lo había hecho por nosotros. Por su familia. Por todos nosotros. Continué leyendo. Y eso siempre fue suficiente para mí. Cerré los ojos un instante. Intentando controlar las emociones. Luego leí la última advertencia. La misma que había repetido durante toda la noche. Tienes 24 horas. Sentí un escalofrío. Muévete ahora. La última línea apareció frente a mí. Simple. Breve. Perfectamente escrita. Con todo mi amor.
Otra pausa. Siempre. Y finalmente. Abuela Ellie. Bajé lentamente las hojas. Las coloqué sobre la mesa. Y me quedé mirando el vacío. La cocina estaba completamente silenciosa. Podía escucharse el zumbido constante del refrigerador. El leve sonido del sistema de calefacción. Y arriba. El pequeño ruido de Marisol moviéndose mientras dormía. Nada más. Los sonidos normales. Seguros. Tranquilos. De una casa que no tenía idea de la tormenta que acababa de entrar por la puerta principal. Una casa que todavía se sentía normal. Aunque ya nada era normal. Caleb tomó la carta. La leyó por su cuenta. Lentamente. Página por página. Sin hablar. Sin interrumpir. Cuando terminó volvió al principio. Y la leyó otra vez. Después la dejó sobre la mesa. Tomó la tarjeta de presentación. La observó durante varios segundos. Su expresión era completamente seria. Finalmente levantó la vista. Y dijo algo que sonó más como una decisión que como una sugerencia. Llámala. Yo miré la tarjeta. Luego el reloj de la cocina. Eran casi las 8 de la noche. Domingo. Una parte de mí pensó que nadie contestaría. Otra parte sabía que sí. Porque mi abuela no parecía una mujer que dejara cabos sueltos. Tomé el teléfono. Sentí las manos húmedas. Marqué el número. Cada tono parecía durar una eternidad. Miré a Caleb. Él me observaba sin parpadear. El teléfono sonó una vez. Solo una. Y de inmediato una voz respondió. Firme. Profesional. Como si hubiera estado esperando junto al aparato. Correa. Y en ese instante comprendí que todo aquello era real. Tomé aire profundamente. Tenía la garganta seca. Las manos me temblaban. Y por primera vez desde que había abierto el sobre de mi abuela, sentí que ya no estaba leyendo una historia del pasado. Ahora estaba dentro de ella. Era parte de ella. Miré la tarjeta de presentación una vez más. Luego acerqué el teléfono a mi oído. ¿Agente Correa? Pregunté con voz temblorosa. La mujer no respondió de inmediato. Esperó apenas un segundo. Como si estuviera confirmando algo. Como si ya supiera exactamente quién estaba llamando. Finalmente hablé. Mi nombre es Nora Bass. Tragué saliva. Eleanor Bass es mi abuela. Hubo una breve pausa. No fue una pausa de sorpresa. No fue una pausa de confusión. Fue la pausa de alguien que llevaba tiempo esperando esa llamada. Cuando respondió, su voz sonó firme. Profesional. Segura. Como la voz de alguien acostumbrada a trabajar bajo presión. Señora Bass. Mi corazón dio un salto. He estado esperando su llamada. Miré a Caleb. Él también escuchó esas palabras. Porque tenía activado el altavoz. Y en cuanto las escuchó, su expresión cambió. La situación acababa de volverse mucho más real. La agente continuó. Robert Finch me informó de todo a principios de esta semana. El nombre volvió a provocar un escalofrío. Robert Finch. El hombre que había compartido un secreto con mi abuela durante más de 40 años. El hombre que había protegido su identidad durante décadas. El hombre que, aparentemente, había sido el primero en darse cuenta de que el peligro estaba regresando. La agente volvió a hablar. ¿Cuánto le ha contado su abuela? Miré las 7 páginas de la carta. La llave. La memoria USB. Las lágrimas todavía húmedas sobre algunas hojas. Y respondí. Todo. Hubo silencio. ¿Todo? Sí. Leí la carta completa. Entiendo. También tengo la llave. La observé sobre la mesa. Tengo la memoria USB. Bien. Y mi abuela dijo que tenemos 24 horas.
La respuesta llegó casi inmediatamente. Eso es aproximadamente correcto. Sentí que el estómago se me cerraba. Porque aquello significaba que la advertencia no había sido una exageración. No era paranoia. No era una anciana asustada imaginando cosas. Era real. Totalmente real. La voz de la agente permaneció calmada. Pero debajo de esa calma podía percibirse una tensión enorme. Como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente medida. Durante las últimas 2 semanas hemos estado vigilando a un investigador privado relacionado con Carla Mancini Ruiz. Caleb ya estaba de pie. Lo vi caminar alrededor de la cocina. Pasándose una mano por el cabello. Pensando. Procesando. Preparándose. La agente continuó. Ayer ese individuo fue visto en el área de Providence. Sentí un escalofrío. Providence. La ciudad donde vivían mis abuelos. La ciudad donde habíamos estado cenando apenas unas horas antes. La ciudad donde toda mi familia se encontraba reunida. La voz siguió hablando. Creemos que la vigilancia activa ya comenzó. Mi respiración se aceleró. ¿Vigilancia activa? Sí. Hubo una pequeña pausa. Y después llegó la parte que me hizo sentir un vacío en el estómago. Sobre la residencia de su abuela. Miré a Caleb. Él me observaba fijamente. Ninguno de los dos dijo nada. Porque ambos entendimos perfectamente lo que significaba. Alguien estaba observando la casa. Tal como mi abuela había dicho. Tal como Robert había advertido. Tal como la carta explicaba. Pero la agente todavía no había terminado. Y posiblemente también sobre la suya. La cocina quedó completamente inmóvil. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Miré hacia el techo. Hacia la habitación donde dormía Marisol. Y de repente todo se volvió personal. Mucho más personal. No era una historia sobre el pasado. No era una vieja investigación federal. No era una anécdota familiar. Era mi hija. Mi esposo. Mi casa. Mi familia. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué hacemos? Mi voz salió más aguda de lo que esperaba. Dígame qué hacemos. La agente respondió inmediatamente. Como si hubiera estado esperando esa pregunta. Esta noche permanezcan en su casa. Fruncí el ceño. ¿Qué? Mantengan las luces encendidas como siempre. Pero. Mantengan su rutina normal. Miré por la ventana de la cocina. La calle parecía tranquila. Silenciosa. Normal. Pero ahora ya no confiaba en esa apariencia. La agente continuó. Dentro de la próxima hora enviaré 2 agentes a su calle. Caleb dejó de caminar. ¿Agentes? Sí. ¿Van a estar afuera de nuestra casa? No exactamente. La voz seguía siendo tranquila. Profesional. Controlada. Ustedes no los verán. Pero ellos los verán a ustedes. Sentí otro escalofrío. Porque aquello sonaba como algo salido de una película. Y sin embargo estaba ocurriendo de verdad. Mañana a las 6:30 de la mañana mi equipo tocará su puerta. Miré el reloj. Faltaban apenas unas horas para el amanecer. ¿Y después? Después los trasladaremos. ¿A dónde? A una ubicación segura. Caleb se acercó nuevamente a la mesa. Ahora estaba completamente concentrado. La agente siguió explicando. Usted. Su esposo. Y su hija. Todos serán trasladados. Mi corazón dio otro salto. ¿Y mi abuela? Hubo una breve pausa. Su abuela será trasladada por separado. Aquello me preocupó. Mucho. ¿Por qué separada? Porque es el procedimiento más seguro. No me gustó la respuesta. Pero tampoco discutí. Sabía que probablemente tenía razón. ¿Cuánto tiempo estaremos ahí?
La agente tardó unos segundos en responder. Hasta que la amenaza sea neutralizada. La palabra amenaza resonó dentro de mi cabeza. Amenaza. No sospecha. No preocupación. Amenaza. Aquello era real. La agente continuó. Hemos estado construyendo un caso relacionado con las actividades financieras de Carla Mancini Ruiz desde hace algún tiempo. Miré la memoria USB. La pequeña memoria negra seguía sobre la mesa. Silenciosa. Inofensiva por fuera. Pero aparentemente capaz de cambiarlo todo. Si los reportes originales de Robert Finch están dentro de esa memoria. La agente hizo una pausa. Y nos darán exactamente lo que necesitamos. Caleb cruzó los brazos. ¿Para qué? Preguntó mirando el teléfono. La respuesta fue inmediata. Para actuar. La cocina quedó en silencio. La agente continuó. Que esto terminará rápido, señora Bass. Quise creerle. De verdad quise creerle. Pero después de todo lo que había leído esa noche, ya no estaba segura de nada. Entonces ocurrió algo inesperado. La voz de la agente cambió. Solo un poco. Seguía siendo profesional. Pero ahora había algo más. Respeto. Admiración. Incluso emoción. Hay algo que quiero que sepa. Miré a Caleb. Luego volví a concentrarme en la llamada. Sí. La mujer guardó silencio unos segundos. Como si estuviera escogiendo cuidadosamente las palabras. Y después dijo. Su abuela hizo algo extraordinariamente valiente en 1971. Sentí un nudo en la garganta. Ella entró en una situación que nunca eligió. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas nuevamente. Y tomó una decisión que le costó 43 años de silencio. Miré la carta. La letra de mi abuela. Las 7 páginas. Los secretos. Las mentiras necesarias. Las décadas de silencio. De pronto comprendí el peso que había cargado durante toda su vida. La agente siguió hablando. Hay personas que reciben medallas. Hay personas que reciben reconocimiento público. Hay personas cuyos nombres aparecen en los periódicos. Su voz se suavizó. Pero también existen personas como Eleanor Bass. Sentí un dolor extraño en el pecho. Personas que hacen lo correcto y después regresan a sus vidas sin pedir nada a cambio. Las lágrimas ya corrían libremente por mis mejillas. Personas que guardan silencio durante décadas. Personas que protegen a otros incluso cuando nadie sabe lo que hicieron. La agente hizo una última pausa. Y cuando volvió a hablar, su voz sonó completamente sincera. Y no existe una palabra suficiente para describir ese tipo de valentía. La cocina permaneció inmóvil. Ni Caleb ni yo dijimos nada. Porque no había nada que decir. Después de unos segundos, la agente añadió algo que jamás olvidaré. Pero quiero que sepa una cosa, Nora. Tragué saliva. ¿Qué cosa? Las personas que trabajamos en esta oficina entendemos perfectamente lo que hizo su abuela. Miré las fotografías familiares pegadas al refrigerador. Las vacaciones. Los cumpleaños. La graduación de Marisol en preescolar. Las cenas familiares. Los jardines. Los tomates. Las tarjetas de cumpleaños. La mujer que horneaba pay de durazno. La mujer que parecía completamente ordinaria. Y por primera vez entendí que no había sido ordinaria en absoluto. Había sido una heroína. Y había llevado ese peso completamente sola durante más de 4 décadas. Sin que ninguno de nosotros lo supiera. Después de que terminé la llamada con la agente Correa, me quedé varios segundos mirando el teléfono. No sabía qué decir. No sabía qué pensar. Sentía que mi vida se había partido en dos. Había una versión de mi abuela que había conocido durante 31 años. Y luego estaba la mujer que acababa de descubrir esa noche. La mujer que había trabajado con el FBI. La mujer que había ayudado a derribar una organización criminal.
La mujer que había cargado un secreto durante más de 4 décadas. Las palabras de la gente seguían dando vueltas dentro de mi cabeza. No existe una palabra suficiente para describir ese tipo de valentía. Miré la carta. Luego la llave. Después la memoria USB. Y finalmente susurré algo que salió directamente de mi corazón. Ella es maestra. Caleb levantó la vista. Yo seguí hablando, más para mí misma que para nadie más. Es solo una maestra. Una mujer que enseña a leer. Que cultiva tomates. Que hace postres. Que manda tarjetas de cumpleaños. Que corrige tareas. Que se preocupa porque todos coman suficiente en las reuniones familiares. Sentí que las lágrimas regresaban. Simplemente notaba cosas. La agente había permanecido al teléfono unos segundos más. Y su respuesta había sido sencilla. Pero jamás la olvidaría. Sí. Había dicho. Sí, lo hacía. En cuanto terminé la llamada, marqué otro número. No tuve que pensarlo. Ni siquiera lo dudé. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba saber todo aquello que no había cabido en 7 páginas. El teléfono apenas comenzó a sonar. Ni siquiera completó el primer tono. Mi abuela respondió inmediatamente. Como si hubiera estado sentada junto al aparato. Esperando. Lo abriste. No era una pregunta. Era una afirmación. Su voz sonaba tranquila. Como siempre. Tomé aire. Lo abrí, abuela. Hubo silencio. Ya hablé con la agente Correa. Otro silencio. Ya leí toda la carta. Lo imaginé. Me limpié una lágrima. Ahora cuéntame el resto. Ella no respondió de inmediato. ¿Y el resto? Las partes que no pudiste escribir. En hora. Las partes que no cabían en 7 páginas. La línea quedó en silencio. Y no era un silencio incómodo. Era uno de esos silencios pesados. Largos. Profundos. El tipo de silencio que solo existe cuando alguien está a punto de dejar caer una carga que ha llevado durante demasiado tiempo. Finalmente escuché su respiración. Y luego comenzó a hablar. Tenía 26 años. Cerré los ojos. Escuchándola. Imaginándola. Mucho antes de que fuera mi abuela. Mucho antes de que fuera madre. Mucho antes de que fuera maestra. Solo necesitaba un trabajo. Su voz sonaba distante. Como si estuviera mirando una película antigua. Y era buena con los números. Lo sé. La agencia me envió a esa empresa. Hubo una pausa. Y no hice las preguntas correctas. Su voz bajó. No las hice a tiempo. La escuché respirar. Después sí las hice. Otra pausa. Y entonces entendí. Sentí un escalofrío. ¿Qué entendiste? Que el dinero desaparecía. Que aparecía donde no debía. Que las cuentas no tenían sentido. Que estaba viendo algo ilegal. La cocina permanecía completamente silenciosa. Solo escuchaba su voz. Y luego aparecieron esos 2 agentes. ¿En el estacionamiento? Sí. Junto a mi coche. Por un momento imaginé la escena. Una mujer joven. 26 años. Terminando una jornada laboral. Caminando hacia su automóvil. Y de pronto 2 agentes federales esperándola. Una conversación capaz de cambiar toda una vida. ¿Tuviste miedo? La respuesta llegó inmediatamente. Sin pensarlo. Sin dudar. Todos los días. Mi garganta se cerró. ¿Todos? Todos. Escuché una pequeña risa triste. Durante 11 años tuve miedo todos los días. Sus palabras eran suaves. Pero cargaban décadas de recuerdos. Y después seguí teniendo miedo.
Fruncí el ceño. ¿Después también? Sí. Hubo una pausa. Solo que el miedo cambia de forma. Aquella frase se quedó grabada en mi memoria. Porque sonaba como algo que solo alguien que había vivido mucho podía entender. Que el miedo cambia de forma. ¿Pero nunca desaparece? No siempre. Su voz fue tranquila. Serena. A veces simplemente aprende a vivir contigo. Las lágrimas volvieron a llenar mis ojos. Abuela. Sí. No eres solamente una maestra. La respuesta llegó tan rápido que parecía haberla estado esperando. Claro que sí. No. Sí. Su voz se volvió firme. Más firme de lo que la había escuchado en toda la noche. Soy exactamente una maestra. Pero soy una maestra que mantuvo los ojos abiertos. Y la boca cerrada cuando era necesario. Guardé silencio. Ella también. Finalmente susurré. Eso no es cualquier cosa. Mi voz se quebró. Eso es muchísimo más. La línea permaneció en silencio. Durante varios segundos. Cuando volvió a hablar, noté algo que jamás había escuchado en ella. Su voz sonaba áspera. Emocionada. Cansada. Como si finalmente estuviera permitiéndose sentir todo aquello. Cuida a esa niña, Nora. Las lágrimas comenzaron a caer otra vez. Lo haré. Cuida a Caleb. Miré a mi esposo. Seguía sentado frente a mí. Escuchando. Esperando. Lo haré. Mi abuela respiró profundamente. Voy a salir de esta. Su voz recuperó algo de fuerza. Y cuando todo termine. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Sí. Voy a enseñarle a Marisol a preparar una base de pay de verdad. Solté una risa entre lágrimas. Porque aquello era exactamente lo que ella diría. No estaba hablando de investigaciones federales. No estaba hablando de criminales. No estaba hablando del FBI. Estaba hablando de cocina. De recetas. De familia. De futuro. Como si estuviera negándose a permitir que el miedo ganara. Le encantará. Claro que le encantará. Ya sabes que esa niña tiene talento. También tiene tu carácter. Mi abuela soltó una pequeña carcajada. Pobrecita. Por primera vez esa noche, ambas reímos. Solo un poco. Pero bastó. Luego sentí un nudo en la garganta. Porque había algo que necesitaba decir. Algo que tal vez nunca había dicho suficiente. Y te amo, abuela. La línea quedó en silencio. Y cuando respondió, su voz sonó llena de amor. Yo también te amo, corazón. Las lágrimas volvieron a correr. Muchísimo. Ella esperó un momento. Y luego añadió. Ahora deja de llorar. Sonreí. Abuela. Y ve a preparar tu maleta. La llamada terminó. Y por primera vez desde que había abierto el sobre, hice exactamente lo que me habían dicho. Empaqué. A las 6:34 de la mañana siguiente salimos de nuestra casa. Todavía estaba oscuro. El aire era frío. La calle estaba casi vacía. 2 camionetas negras esperaban frente a la casa. Parecían vehículos normales. Pero todos sabíamos que no lo eran. Agentes federales caminaban alrededor. Hablaban por radios. Observaban las calles. Las ventanas. Los techos. Todo. Marisol estaba medio dormida. La había despertado apenas unos minutos antes. Llevaba puesto su pijama debajo de una chamarra. Y abrazaba con fuerza su conejo de peluche. Subió a la camioneta bostezando. Sin entender realmente lo que estaba pasando. ¿Vamos de viaje? Preguntó. Sonreí. Algo así, cariño. ¿Es una aventura? Miré a Caleb. Luego volví a verla.
Sí. Una pequeña aventura. Sus ojos se iluminaron. Sabía que era una aventura. Después miró alrededor. ¿Y la abuela Elle? Sentí un pequeño dolor en el pecho. Pero respondí con calma. Nos va a alcanzar después. Marisol sonrió inmediatamente. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque me prometió enseñarme sus trucos de cartas. No pude evitar reír. Incluso en medio de todo aquello. Incluso rodeados de agentes federales. Incluso mientras abandonábamos nuestra casa bajo protección. Mi hija solo estaba preocupada por los trucos de magia de su bisabuela. Miré a Caleb. Él me miró. Y ambos entendimos exactamente lo mismo. Era importante mantener esa inocencia. Protegerla. A cualquier costo. 39 horas después de llegar al lugar seguro, todo comenzó a moverse rápidamente. Nos habían llevado a una granja aislada en el oeste de Connecticut. Era tranquila. Rodeada de árboles. Con un enorme jardín de verduras. Y varias hectáreas de terreno alrededor. Parecía un lugar sacado de una postal. El tipo de sitio donde nadie imaginaría encontrar a una familia escondida bajo protección federal. Pero lo mejor ocurrió aquella misma tarde. La puerta principal se abrió. Y apareció mi abuela. Entró caminando como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Como si no hubiera agentes vigilando el lugar. Como si no hubiera una investigación en marcha. Como si todo fuera completamente normal. Llevaba una pequeña maleta de viaje. Una bolsa sencilla. Nada especial. Y en la otra mano sostenía una lata metálica. La reconocí inmediatamente. ¿Trajiste galletas? Ella levantó la lata. Por supuesto. Eran sus famosas galletas de mantequilla. Las mismas que preparaba en cada Navidad. Las mismas que toda la familia esperaba cada año. Mi corazón se llenó de alivio. Porque verla así. Tan normal. Tan tranquila. Tan ella. Me hizo sentir que todo iba a estar bien. Antes de que pudiera decir una sola palabra, observó el huerto de la propiedad. Lo recorrió con la mirada. Frunció el ceño. Y dijo. Esos tomates necesitan más espacio. Los agentes federales se quedaron viéndola confundidos. Yo casi me puse a llorar de risa. Porque incluso escondida en una casa segura del FBI, seguía siendo exactamente la misma Eleanor Bass. Un segundo después abrió los brazos. Y Marisol salió corriendo hacia ella. Abuela Elle. Mi abuela la levantó en brazos. La abrazó. La llenó de besos. Y sonrió como si se tratara de cualquier domingo familiar. Como si el mundo entero no estuviera patas arriba. Como si lo único importante fuera tener a su familia cerca. Y en ese momento comprendí algo. Mi abuela había pasado 43 años protegiéndonos. Y ahora era nuestro turno de protegerla a ella. ¿Estamos en una aventura, abuela Elle? Preguntó Marisol mientras se acomodaba en sus brazos. Mi abuela sonrió. De esas sonrisas tranquilas que siempre parecían hacer que todo estuviera bien. Le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja y le dio un pequeño beso en la frente. La mejor clase de aventura, mi amor. Marisol abrió los ojos emocionada. Sí. Sí. ¿Como las de los cuentos? Mejor que esas. ¿Por qué? Mi abuela sonrió otra vez. Porque esta tiene un final feliz. Marisol pareció satisfecha con la respuesta. Inmediatamente comenzó a hablar de otra cosa. De los trucos de cartas. De las galletas. De los tomates. De cualquier tema que pudiera interesarle a una niña de 4 años. Pero yo seguía observando a mi abuela. Y cuando levantó la mirada por encima de la cabeza de Marisol y nuestros ojos se encontraron. Noté algo. Algo que no había visto durante meses. Sus manos estaban firmes otra vez. Completamente firmes. Ya no temblaban.
Ya no mostraban aquella tensión que vi durante la cena familiar. Ya no tenían ese pequeño movimiento involuntario que había sido la primera señal de que algo estaba mal. El miedo seguía ahí. Podía verlo. Todavía vivía detrás de sus ojos. Todavía existía. Todavía era parte de ella. Pero ahora había algo más. Algo nuevo. Algo que jamás pensé ver en el rostro de Eleanor Vaz. Alivio. Un alivio profundo. Inmenso. El alivio de una mujer que finalmente había soltado una carga que había llevado durante casi toda su vida. El alivio de una mujer que ya no tenía que esconderse. Que ya no tenía que vigilar cada palabra. Que ya no tenía que cargar sola con un secreto. El alivio de alguien que llevaba 43 años sosteniendo una piedra enorme sobre los hombros y finalmente había podido dejarla caer. Y cuando vi esa expresión comprendí algo. Mi abuela no había estado sobreviviendo durante todos esos años. Había estado esperando. Esperando el día en que pudiera respirar libremente otra vez. Han pasado 9 meses desde entonces. 9 meses. Y ahora es julio. El verano ha llegado con todo su calor. El césped del jardín está verde. Las flores están abiertas. Los árboles están llenos de hojas. Y por primera vez en mucho tiempo, la vida se siente normal. Realmente normal. No una normalidad fingida. No una calma temporal. Una normalidad verdadera. Marisol corre por el patio trasero. Grita. Se ríe. Salta entre los chorros de agua del aspersor. Cada pocos segundos lanza una carcajada tan fuerte que puede escucharse desde cualquier rincón del jardín. Su vestido está completamente empapado. Su cabello también. Y parece la niña más feliz del mundo. Caleb está junto a la parrilla. Volteando hamburguesas. Preparando el almuerzo. Como si fuera cualquier fin de semana. Como si nunca hubiéramos pasado semanas bajo protección federal. Como si nunca hubiéramos abandonado nuestra casa escoltados por agentes del FBI. Como si todo aquello hubiera ocurrido en otra vida. Y tal vez así sea. Porque se siente muy lejano ahora. Muy distante. Muy diferente. Mi abuela está sentada cerca de la sombra. En una silla reclinable que Caleb le regaló para el Día de las Madres. Según él, era una silla digna de una leyenda. Ella fingió molestarse cuando lo dijo. Pero la usa todos los días. En este momento tiene un recipiente sobre las piernas. Y está desgranando chícharos. Con calma. Con paciencia. Como siempre. Cada movimiento es lento. Preciso. Familiar. Mientras trabaja, le cuenta una historia a Marisol. Una historia sobre un pelícano. El mismo pelícano de la famosa anécdota que mi abuelo contaba en cada reunión familiar. Marisol escucha fascinada. Aunque ya la ha escuchado al menos 10 veces. Porque cuando la cuenta abuela ella parece una historia completamente nueva. Siempre añade algo. Siempre cambia un detalle. Siempre encuentra una forma de hacerla divertida. Y mientras las observo siento algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Verdadera paz. Las cosas terminaron exactamente como la agente Correa dijo que terminarían. Rápido. Contundente. Definitivo. Los asociados de Carla Mancini Ruiz fueron arrestados. Uno tras otro. Las investigaciones financieras revelaron años de movimientos sospechosos. Empresas fantasma. Transferencias ocultas. Dinero desaparecido. Dinero reaparecido. Todo comenzó a salir a la luz. Y después llegó el turno de Carla. Fue acusada formalmente. Conspiración. Obstrucción de la justicia. Y varios delitos adicionales relacionados con la investigación. Los reportes originales que estaban dentro de aquella memoria USB resultaron ser exactamente lo que el FBI necesitaba. Décadas de información. Décadas de evidencia. Décadas de registros detallados. Combinados con la vigilancia moderna y las pruebas financieras actuales,
Construyeron un caso prácticamente imposible de refutar. Recuerdo haber escuchado a uno de los abogados describirlo con una sola palabra. Irrefutable. Finalmente Carla aceptó un acuerdo judicial. 15 años de prisión. 15 años. Cuando salga tendrá más de 70 años. Si sale. Y con eso terminó. Al menos legalmente. Porque emocionalmente la historia jamás desaparecerá por completo. Mi abuela tiene 77 años. Y si alguien la viera ahora mismo no sospecharía absolutamente nada. La vería sentada en una silla. Desgranando chícharos. Contándole cuentos a su bisnieta. Y asumiría que eso es todo. Una abuela normal. Una maestra jubilada. Una mujer tranquila. La señora que cultiva tomates. La que prepara galletas de mantequilla en Navidad. La que nunca olvida un cumpleaños. La que manda tarjetas por correo. La que siempre lleva comida de más a las reuniones familiares. La que pregunta si ya comiste. La que insiste en que te lleves sobras a casa. Eso es lo que todos ven. Y durante la mayor parte de su vida, eso fue exactamente lo que quiso que vieran. Pero ahora yo sé la verdad. Porque debajo de todo eso existía otra historia. Otra vida. Otra versión de ella. Una que permaneció escondida durante 43 años. Debajo de cada martes ordinario. Debajo de cada año escolar. Debajo de cada Navidad. Debajo de cada comida familiar. Debajo de cada jardín que sembró. Debajo de cada examen que calificó. Vivía una mujer extraordinaria. Una mujer que nunca pidió estar en aquella situación. Una mujer que jamás buscó convertirse en heroína. Pero que cuando llegó el momento de elegir, eligió hacer lo correcto. Aunque tuviera miedo. Aunque fuera peligroso. Aunque nadie fuera a enterarse jamás. Y después cargó con esa decisión durante más de 4 décadas. Sin reconocimiento. Sin aplausos. Sin medallas. Sin que nadie supiera. Ni siquiera su propia familia. Recuerdo algo que me dijo cuando tenía 10 años. Había limpiado mi habitación. Por primera vez en semanas. Y estaba molesta porque nadie parecía notarlo. Caminé por toda la casa esperando felicitaciones. Esperando reconocimiento. Esperando que alguien dijera algo. Pero nadie dijo nada. Y terminé quejándome. Mi abuela se sentó junto a mí. Sonrió. Y me dijo algo que en aquel momento no entendí. El trabajo más importante casi siempre es el trabajo que nadie ve. Yo fruncí el ceño. Porque para una niña de 10 años aquello no tenía sentido. Quería reconocimiento. Quería que alguien alabara mi esfuerzo. Pero ella simplemente sonrió. Y cambió de tema. Hoy finalmente entiendo lo que quiso decir. Lo entiendo perfectamente. Porque ella vivió toda su vida de esa manera. Haciendo el trabajo que nadie veía. Protegiendo personas sin que ellas lo supieran. Sacrificándose sin pedir crédito. Construyendo seguridad para otros mientras permanecía completamente invisible. Y ahora sé que tenía razón. El trabajo más importante casi nunca recibe aplausos. Pero sigue siendo importante. Quizá incluso más importante que cualquier otra cosa. Y cada vez que veo a mi abuela sentada en ese jardín, contando historias sobre pelícanos mientras desgrana chícharos, recuerdo esa lección. Y sonrío. Porque ahora conozco toda la historia. Y porque finalmente entiendo quién ha sido realmente Eleanor Vaz durante todos estos años. No solo mi abuela. No solo una maestra. No solo una mujer amable. Sino una persona extraordinaria que eligió hacer lo correcto cuando nadie estaba mirando. Y después siguió adelante con su vida como si nada hubiera pasado. Quizá esa sea la forma más pura de valentía que existe.